Hace unas semanas recibí en mi teléfono una publicidad. Esa publicidad me salía que podía comprar yo unos cuchillos para cocinar. A mí me gusta cocinar. Entonces dije, qué interesante están estos cuchillos. Y me puse a revisarlos. Era de una aplicación de estas empresas chinas, usted ya sabe. Y viendo el famoso cuchillo, era una hacha para partir carne, yo dije, qué bonita está. Y la ponía en todas las perspectivas grandes, era de acero de Turquía y que agarradero de cacho de león, un montón de cosas que había. Era espectacular el cuchillo. Y vengo yo, bueno, ¿y cuánto cuesta? $4. ¿Por qué no? La voy a comprar. Después de casi 4 o 5 años de estar esperando el cuchillo, usted sabe cómo se tardan, regresó y me traen mi cuchillo. La gran sorpresa es que cuando yo abro la gran bolsa y comienzo a abrir, se va disminuyendo a tal manera que cuando llegué a una cajita así, y cuando saqué, y aparte de eso había una como esponja y el cuchillo era así. Desde la perspectiva de la fotografía y de cómo ponen la publicidad, no era lo que yo esperaba. Es lo que vamos a ver en esta mañana, mi familia. ¿Qué pasaría si toda tu vida has esperado algo grandioso, espectacular, bonito, y ansías tanto tenerlo que cuando llega el momento final, el momento que te lo ponen enfrente es completamente distinto a lo que imaginaste? En el siglo I, Israel vivía bajo la opresión de Roma. El pueblo judío esperaba con ansias a un libertador, un Mesías poderoso que derrotara a todos sus enemigos y restaurara la gloria de esa nación, pueblo de Israel. Esperaban a un gran líder político, a un líder carismático, poderoso. Pero Dios envió a alguien muy diferente. Todo lo contrario a este personaje que ellos esperaban. El pasaje de Juan, capítulo 1, de los versículos del 19 al 34, quiero que vayamos a la Biblia, nos transporta a este momento crucial en el que Juan, el Bautista, rodeado de una multitud expectante, señala a Jesús y da testimonio claro y poderoso quién es Él. Quisiera que leyéramos y que fuéramos a la Biblia y vamos a leer los versículos del 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy yo. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por lo tanto,
mi familia, es mi deseo que en esta mañana, al escuchar este mensaje, salgamos de este lugar, de acá de la iglesia, maravillados, profundamente agradecidos y con el corazón encendido para adorar a Cristo todos los días que nos quede en nuestra vida, porque Jesús es el Cordero de Dios. Solo de Él depende nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, tenemos que ver quién es este hombre que está hablando acá. Del 19 al 23 dice algo bastante revelador. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿quién eres? Elías. No, no soy el profeta. Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Hermanos, alrededor de estos versículos notamos una serie de preguntas que los religiosos enviaron a hacerle a Juan. Ellos querían saber quién era realmente este hombre que estaba predicando y bautizaba en el desierto. Estaba haciendo un gran revoltijo, como dicen muchos. Había algo inusual en este hombre. Le preguntaron, le mandaron si era el Mesías o el Cristo. Y él respondió con firmeza: no lo soy. Ante esas negativas, ellos seguían insistiendo: ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? Pero una vez más, Juan negó ser cualquiera de todos ellos. La respuesta de Juan fue clara y fue bastante humilde, si nosotros leemos bien. Estaban dándole oportunidades, estaba dentro de la conversación. Cualquiera podía haber dicho algo contrario o alguna oportunidad de poder adjudicarse algún poder como para poder acusarlo, pero la respuesta de él era totalmente diferente a lo que esperaban. Solo soy una voz que clama en el desierto, preparando algo. No preparaba cualquier cosa, sino que estaba preparando el camino de alguien mucho más grande que él, el camino del Señor. Fueron 7 preguntas las que le hicieron. ¿Quién eres tú? Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces, si tú dices que no eres eso, la otra pregunta: ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 7 preguntas fuertes que le hicieron a Juan. Por lo tanto, la pregunta que resulta es: ¿quién es entonces Juan el Bautista? ¿Qué importancia tenía en todo esto? Juan el Bautista es mencionado en los evangelios y es identificado como el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca de la voz del que clama en el desierto. Aclarando que su propósito, fíjese mi familia, no era atraer la atención hacia él mismo, sino preparar el camino al Señor. Isaías, veamos la profecía, Isaías 40, versículo 2 al 3. Hablad al corazón de Jerusalén y decirles a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y Malaquías, capítulo 3, versículo 1, también lo decía: he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Así que en estos primeros capítulos, el papel de Juan el Bautista como testigo es fundamental. ¿Cuál es su testimonio? Es la pregunta, si él es testigo. El apóstol Juan, autor del Evangelio, lo menciona anteriormente en el contexto, en el versículo 4 y 5, siempre el capítulo 1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan el Bautista tenía una misión clara.
¿Cuál? Dar testimonio de la verdadera luz. ¿Cuál era ese testimonio? Que Jesús es la vida. Amén, iglesia. ¿Cuánto han recibido de vida de parte del Señor? Jesús es la vida. Es decir, la fuente de vida eterna, y que en esa vida es la luz de los hombres. Esto significa que Jesús, como el dador de la vida, ilumina a mi familia, a la humanidad con la verdad, la salvación y el conocimiento de Dios. Juan el Bautista no era esa luz. Es lo que está aclarando acá. Juan no era esa luz, sino un testigo, solo un testigo de ella. Por lo tanto, vemos al inicio de su ministerio dando testimonio de Cristo. Es importante saber qué está pasando en los versículos, en el versículo 19. Dice, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén. ¿Quiénes son estos dos grupos de personas que interrogan a Juan? Es importante saberlo. ¿Quiénes son? Primero, dice que son los sacerdotes. Estos eran los encargados del culto en el templo, especialmente de los sacrificios y la enseñanza de la ley. Y el otro grupo eran los levitas, que también servían en el templo, maestros, ayudaban a los sacerdotes y cuidaban todos los aspectos prácticos del culto. O sea, estos dos grupos es importante identificarlos. Estos hombres fueron enviados por los judíos desde Jerusalén. Vayan ustedes, este grupo, a preguntarle quién es ese hombre. Era un grupo clave. Este era un término que los evangelios, o en el evangelio de Juan, se suele referir a la élite más grande o la élite religiosa, es decir, a los fariseos y los principales sacerdotes. Este detalle, hermanos, es importante porque ellos practicaban la ley y las ceremonias. Ahora, ¿por qué estaban preocupados? ¿Cuál era su preocupación? ¿Por qué Juan estaba causando tanto impacto? Bueno, multitudes, cantidades de gente venían a él para ser bautizados en el río Jordán. Y su mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías despertaba curiosidad e interés. O sea, había una revolución ahí en todo lo que estaba pasando. Ahí hay un hombre que está bautizando. Mandan a este grupo de personas. Había un impacto, todo el mundo hablaba de eso. Como líderes religiosos, los judíos querían saber con qué autoridad estaba Juan haciendo estas cosas. Ahora, ¿por qué de cada pregunta? Es que veamos, ¿por qué le hicieron exactamente? Cada pregunta tenía su sentido. Y veamos, ¿eres el Cristo? Juan responde con claridad, yo no soy el Cristo, en el versículo 20. En aquella época, iglesia, la expectativa mesiánica era muy alta. Estaban esperando a ese libertador. Israel está bajo el dominio del imperio romano y muchos estaban esperando a un líder político, militar, poderoso, con influencia, que los liberara. Pero Juan deja claro y les deja muy claro que él no era el Mesías prometido. ¿Eres Elías? Juan responde, no lo soy. Versículo 21. Ahora, ¿por qué le preguntan esto? Porque según la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, Dios enviaría a Elías antes del día grande y terrible del Señor. O sea, hasta conocían las escrituras estos hombres. Sin embargo, Jesús más tarde afirma que Juan el Bautista cumplió esta profecía en Mateo capítulo 11. Ojo, no porque fuera literalmente Elías, sino porque vino con el mismo espíritu y poder de Elías, según Lucas capítulo 1. Entonces, Juan el Bautista no se identificaba a sí mismo como Elías en el sentido literal, pero Jesús confirma que él fue enviado para preparar el camino del Señor, cumpliendo el papel profetizado de Elías. Le estaba quedando bastante claro. Y espero que aquí también. Amén. Excelente. ¿Eres el profeta?
Hoy en día que les gusta a todos que les digan profetas. Esta es una pregunta muy buena. ¿Quién era el profeta? ¿Qué responde Juan? No. Esta pregunta, hermanos, se basa en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde Moisés profetizó que Dios levantaría un profeta como él. Los judíos entonces esperaban que este profeta fuera una figura especial, pero Juan deja claro que él tampoco es esa persona. ¿Te imaginas lo frustrados que estaban esos hombres? Desilusionados. Así que después de recibir una serie de respuestas negativas a cada pregunta, los líderes religiosos se frustran y le exigen una respuesta clara en el versículo 22. Entonces le dijeron, o sea, imagínense la escena, cansados ya. ¿Y entonces quién sos? ¿Entonces quién eres? Porque tengo que dar respuesta a los judíos en Jerusalén. Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí viene lo espectacular. Juan no se atribuye ningún título grandioso en él. No dice que es un gran profeta, ni un gran personaje importante, religioso. En cambio, se describe con las palabras de Isaías 43. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ahora, tú puedes esperar como respuesta de cualquier otra. Yo soy un gran abogado, soy médico, agricultor. Cualquier respuesta, pero que te digan esta frase del versículo. El enfoque de Juan el Bautista está en su misión de preparar el camino para Cristo, no en él. No está el enfoque en él. Es curioso porque en el desierto no hay nada. Preparada el camino. Yo la voz que clama en el desierto. Por lo menos aquí hay una cantidad de personas. Pero en el desierto no hay nadie. Hay puras lagartijas. Calor. Pero precisamente ahí, donde no hay ruido, ni distracciones, ni autosuficiencia religiosa, Dios escoge hablar. Juan predicaba lejos del templo y del sistema religioso establecido, cumpliendo la profecía de Isaías. Literalmente ministraba en el desierto de Judea, pero también a lo largo de toda la escritura. Cuando nosotros leemos la Biblia, el desierto es un lugar donde Dios prepara, trata y transforma a su pueblo. Así como Israel fue llamado a oír a Dios en el desierto, el pueblo de ese tiempo, de ese momento, también era llamado a escuchar la voz que les transformaría o que les haría ver su pecado y los preparaba o los iba a preparar para la llegada del Señor. El desierto no solo era el escenario físico, también reflejaba la sequedad espiritual de Israel que necesitaba ser despertada. Y fue allí, en medio de ese vacío, que Dios levantó una voz llamando al arrepentimiento y preparar el camino al Señor. Este era Juan. Ya quedando bastante claro. ¿Qué sucede después? Leamos los versículos 24 y 28. Del 24 al 28. Los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. ¿Y entonces quién eres? ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo? Si no eres el profeta, si no eres ni Elías, ¿por qué lo haces? Una vez más, frustrados por no haber tenido respuesta, le lanzan esta pregunta, ¿por qué bautizas entonces? Aunque en el judaísmo existían rituales de purificación de agua, como los baños ceremoniales, el bautismo de Juan era algo único, era muy diferente.
no era un simple acto externo, sino era un llamado radical al arrepentimiento en preparación para la venida del Mesías. Veamos el ambiente en que se encontraba el profeta, el último de los profetas. Juan predicaba en el desierto, llamado al arrepentimiento y al bautismo para perdón de pecados. Ese era el ambiente, en el desierto. Al ser interrogado por los fariseos, no se exalta a sí mismo, sino que apunta a otro, habla de otro, sin mencionar aún su nombre. Juan 1, 26, 27, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Así Juan cumplía su misión, disminuir él y preparar el camino para el verdadero Mesías. Era solo una voz que clamaba. Es interesante que Dios haya levantado a Juan en el desierto. Una vez más, y no hay templos, no hay aplausos, ni lugares prestigiosos. Sin embargo, fue ahí donde comenzó Dios a hablar. El mensaje de Juan no buscaba el reconocimiento humano ni la gloria personal. Era una voz fiel en un lugar desárido, silencioso. Porque lo que importaba, hermanos, no era la plataforma, sino que lo más importante de Juan era el mensaje. Era su mensaje. Hermanos, vivimos una época donde muchos buscan exaltación. Nos da un gran ejemplo, Juan. Vivimos un momento donde todos buscan, a través de las redes sociales, la exaltación y la gloria personal. Desde que comienzas a poner una foto de lo que comes, mira lo que estoy comiendo que tú no puedes quizás comer. Mira dónde estoy, en qué lugar maravilloso donde quizás tú nunca podrás venir. Pura exaltación, puro ego. Él tenía una misión grande, estaba preparando el camino al Mesías. ¿Acaso no era una gran misión? Sí. Pero nunca lo pusieron en un púlpito, en un lugar grande, en un estadio lleno de personas, en el desierto. Este pasaje confronta fuertemente el orgullo humano y el deseo de construir reinos propios. En el lugar, por ejemplo, en el hogar, en el trabajo, en cualquier lugar donde querramos ser nosotros el centro. Queremos que se nos admire más por lo que somos en Cristo, sino por lo que hacemos. Gran padre, gran hijo, una gran madre, un gran exitoso, el muy capaz, el mejor en el trabajo. Buscamos el aplauso. Pero olvidamos que todo lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos por pura gracia de Dios. Todos luchamos con eso, con el aplauso. Todos. Siempre buscamos aquella palmadita que nos eleve el ego y que no glorifica a Dios. Era muy diferente a lo que estamos viendo en Juan. Juan lo entendió muy bien. Su propósito no era engrandecerse a sí mismo. Su propósito era exaltar a Cristo. En medio de un lugar donde no había nada, en donde comenzó a llegar la gente. También vemos cómo es ese deseo de reconocimiento y estatus que hoy en día ha contaminado el liderazgo de muchas iglesias. Eso es doloroso. ¿Por qué? Porque hay una falsedad dentro de todo eso. Falsos maestros y pastores que no están guiando a las personas a Cristo, sino a ellos mismos. Sus prácticas, sus falsas doctrinas, que lo hemos visto en cultos anteriores. Haciéndose ellos el centro, brillando ellos aquí en un púlpito, cuando aquí el único que brilla, el protagonista, solo es Jesucristo, no es nadie más. Si estos falsos maestros hubiesen vivido en los tiempos de Juan el Bautista y se les hubiera hecho la misma pregunta, lo que le mandaron a decir, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Qué cree usted que hubieran respondido? Sí, hombre, casi, yo soy medio Mesías ya. Claro, ¿no ves que tengo el plante?
Y en cuanto al papel de Juan de preparar el camino, habrían dicho con mucha arrogancia: bueno, sí, soy una voz que clama más o menos, y no tanto, porque me gusta más el protagonismo, pero digamos que soy esa voz que clama en el desierto, porque sin mí el Mesías no hubiese podido comenzar su obra. Así hay mucha gente. Soy el Juan Bautista de esta época. En cambio, el Bautista solo dijo: yo solo soy la voz que clama en el desierto. Luego que viene lo revelador, hermanos, en donde el protagonismo de Juan queda a un lado y se pierde entre la neblina, porque ese es el objetivo de la Escritura. Leamos los versículos 29 al 31. Dice: al día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Todo esto, hermanos, le estaba abriendo el camino a Juan el Bautista para presentar al verdadero Mesías. Pero recordemos que eran tiempos de mucha ansiedad, y lo que estaba ocurriendo en ese momento políticamente tenían muchos ansiosos. Había una ansiedad por toda la opresión que estaba sucediendo. Era el período del segundo templo en la historia de Israel, y existía esa expectativa del pueblo judío. ¿Cuál? La llegada de un Salvador, la llegada del Mesías. En ese tiempo había un deseo grande y anhelo por estar libres y por un libertador. ¿Qué tipo de Mesías esperaban? Esa es la pregunta. ¿Qué influencias tenía que tener? Bueno, lo esperaban como un militar, como un general, un gran político, alguien poderoso que se pusiera sobre ellos al frente, que los defendiera y sacara de la opresión romana. Esa era la mente de ellos. Pero Juan una vez más les declara: yo no soy ese hombre, ni tampoco es como ustedes lo piensan, lo creen, lo desean, sino que es un cordero, un corderito. ¿Un qué? Sí, un defenso cordero. Era totalmente diferente el pensamiento de ellos. ¿Qué? ¿Qué dice? Todo lo contrario a un grado militar, a un político, a un influencer arrogante, lleno de poder. Un cordero, un símbolo de sacrificio y humildad en lugar de fuerza, en lugar de conquista. Para ellos, para estos hombres, esto era incomprensible. ¿Cómo me están? ¿Qué cordero? ¿Cómo podría ser un cordero mi Salvador? Así que en ese momento, imagínense la escena. Jesús se venía acercando. Mi rey venía caminando. Iba hacia Juan. Imagínenselo, a unos 20 metros de usted. Usted ahí está viendo la escena. Usted está así, mire. Y está Juan diciendo: este es el cordero. Jesús viene bajando, viene caminando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos: ¿cómo? Un cordero, sí, un corderito, un animal débil, manso y sin defensa. ¿Cómo podría ser un cordero el gran libertador de Israel? Por Dios. Esto fue lo opuesto a lo que muchos esperaban. Recuerde, una vez más, era un político, era un hombre libertador con estatus militar, con gran poder, símbolo de grandeza y gloria que esperaban, pero un cordero. Ahora, antes de seguir explorando lo que significa que Jesús sea el Cordero de Dios, Juan hace otra declaración clave sobre su identidad, la identidad de Cristo. En el versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué significa esto? Juan el Bautista afirma algo asombroso.
Aquel cordero que él acaba de señalar no solo es mayor que él, sino que es eterno. Qué impresionante, corderito. Un militar puede morir. Un político se levanta y se comió su pescado y le quedó la espina aquí y se murió. Un infarto, no sé. Pero aquí les está diciendo, espérenme, quiero decirles algo, él es eterno. Aunque Jesús nació después de Juan, en realidad existía antes de él. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Esto nos confirma que el Cordero de Dios no es solo un sacrificio más, sino el mismo Hijo de Dios preexistente y soberano que veremos más adelante. Qué descripción la que está. Mire este suceso, todo lo que sucedió en esos versículos que estamos estudiando. ¡Wow! Recordemos que estamos en la serie de Apocalipsis que nuestro pastor está predicando. Y uno de los títulos más repetidos para Cristo en este libro es precisamente el Cordero. Por eso, para comprender plenamente su significado, necesitamos remontarnos al Antiguo Testamento. Ahí encontramos cómo Dios, a lo largo de la historia de la redención, fue revelando diferentes imágenes del Cordero que apuntan a uno solo, a Cristo. Ahora, con esto en mente, observamos tres figuras del Cordero en el Antiguo Testamento, cada una con una función distinta, pero todas apuntando a la misma verdad. Jesús es el cumplimiento perfecto de cada una de ellas. Estas figuras preparan nuestro entendimiento para captar el peso profundo de la declaración de Juan. He aquí el Cordero de Dios. Veamos cuáles son estas imágenes. El Cordero para perdón es el primero. En estos pasajes que leeremos se menciona el Cordero para la expiación, sacrificado para perdón de los pecados del pueblo de Dios. Levítico capítulo 16 dice, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto. ¿Con qué? Con un novillo o un cordero para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Versículo 15 y 16. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y lo rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de las transgresiones por todos sus pecados. Los sacerdotes y levitas que interrogaron a Juan con esta declaración, aquí el Cordero de Dios, fíjese bien, ellos bien hubieran podido haber entendido la referencia al sacrificio del Cordero en el templo y aprovechar y hacer un gran escándalo. Pero estaban más centrados en el líder político que querían ver en el Mesías y lo menos que esperaban que el verdadero Mesías era un cordero. ¡Wow! Estaban cegados por el deseo de poder, por el deseo de un Mesías glorioso. Y no débil como es la figura del cordero que les diera victoria sobre Roma y no un hombre para ser sacrificado por el mismo Roma. Mientras esperaban a ese personaje que lo sacara de esa opresión, ese cordero iba, hermanos, a resolver el problema mucho más grande, un problema mucho mayor, el pecado. A liberar a las personas de la esclavitud del pecado y de la muerte, en lugar de gobernar con poder, como ellos creían, muere en una cruz. Este es el glorioso evangelio de nuestro Señor. La salvación ofrecida por medio de Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Fuimos rescatados por el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos rescatados por el Cordero. Aunque aquel pueblo no quiso saber nada de él, por gracia, por pura gracia, fuimos nosotros, todos los que estamos acá, elegidos. Y hoy podemos gozar de los beneficios de ese Cordero. ¿De quién dependió tu salvación? ¿De quién depende la salvación de muchos? De Dios. A través del Hijo. Segundo Cordero, el Cordero como protección.
En Éxodo 12 habla de un cordero que se sacrifica para comerlo todo el pueblo y su sangre da protección, le da protección del ángel de la muerte. ¿Se recuerda usted? También recordamos que la Pascua nos recuerda el rescate y liberación. Dice Éxodo capítulo 12, versos 3, 7, 12 al 13. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según las casas paternas, un cordero para cada casa. 7. Y tomará parte de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como de animal, y ejecutaré juicio sobre todos los dioses de Egipto, yo el Señor. 13. Y la sangre os será por señal de las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna, oiga mi familia, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. El cordero como protección. Tercero, el cordero como sustituto. Génesis 22, versículo 8. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, el cordero prometido, el cual Dios lo proveyó en Jesús, nuestro sustituto en la cruz. Por lo tanto, hermanos, iglesia, porque Jesús es el Cordero de Dios, solo de Él depende y ha dependido nuestra salvación. Ahora, ¿qué sucede más allá? El cielo confirma lo de Jesús. Veamos los versículos del 32 al 34 para ir terminando. 32 al 34 dice: Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la manera que se confirmó, bajo el testimonio del Padre, enviando a su Espíritu Santo sobre Jesucristo. Acabamos de leer esos versículos. Juan explica que su ministerio de bautismo en agua tenía el propósito de preparar a la gente para la llegada de Jesús y el Mesías. Él afirma que Dios mismo le dijo que el Espíritu Santo descendería sobre Jesucristo como una señal de que Él era el Mesías y el Salvador del mundo. Qué impresionante cómo vemos a la Trinidad en perfecta armonía y poder acá. Juan el Bautista, hermanos, era primo de Jesús, pero humanamente hablando, él no sabía con certeza quién era el Mesías. Dios le dio una señal clara: aquel sobre quien veas el Espíritu descender. Esta manifestación no fue inventada por Juan, sino confirmada por el mismísimo Dios. Dios le había revelado que el Mesías se manifestaría de esa manera, y así fue. Esto es fundamental, porque significa que Jesús no solo nos limpia externamente como el bautismo en agua, sino que transforma y ha transformado el corazón de cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así cumple lo que Dios prometió proféticamente en Ezequiel capítulo 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora bien, no quiero terminar sin mencionar a un último cordero. Pero ya no lo vemos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El cordero que reina. Apocalipsis 5, de los 12 al 13 dice que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay,
oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El Cordero que reina. Ahora este Cordero está recibiendo adoración. Está en su trono reinando. Ya no es el corderito aquel que se quejaron. Dice Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y luego dice el capítulo 17, versículo 14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. En Juan 1 se esperaba a un Mesías glorioso y líder militar, y se les presenta a un Cordero que moriría, pero acá todo cambia. En Apocalipsis Jesús sigue siendo llamado el Cordero. No porque aún sea débil como ya lo vimos, sino porque su victoria fue alcanzada a través del sacrificio. El título Cordero ahora no representa debilidad, sino triunfo. Amén. Porque leemos en el pasaje de una lucha contra el Cordero, dice. Pero el Cordero, ¿qué pasa? Vence. E inmediatamente el pasaje revela los títulos únicos de Cristo, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Qué privilegio que esto no fue para los oyentes de la época de Jesús, sino que es para la iglesia, para nosotros. En el cielo, cuando se menciona al Cordero, se está celebrando la manera en que Jesús venció, dando su vida por nosotros, como lo dice Apocalipsis 5. Lo que para el mundo parecía derrota, morir en una cruz como un cordero, en realidad fue la mayor victoria, porque ahí venció el pecado. No solo el pecado, la muerte. Y no solo el pecado y la muerte, sino que al mismo diablo, Satanás. Por eso Apocalipsis. Por eso que en Apocalipsis el Cordero es adorado, según Apocalipsis 5. El Cordero reina, Apocalipsis 17. El Cordero es nuestro pastor eterno, Apocalipsis 7. Y también su trono es eterno, según Apocalipsis 22. Llamarlo Cordero en Apocalipsis es exaltar su obra redentora. Lo que antes fue símbolo, sacrificio, ahora, hermanos, nos presenta que es símbolo de gloria de nuestro Señor. La cruz no fue el fin, solo fue el camino a la corona. Porque el Cordero que murió hoy reina para siempre. Este es el Cordero que dijo al inicio de este libro de Apocalipsis, capítulo 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, oiga lo que dijo ese Cordero, mi Señor, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor. La pregunta es, ¿qué hago yo con ese Cordero? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué clase de vida vives? Llevas. ¿Eres evangélico los domingos? Bueno, algunos desde sábado como de la mediodía. Pero a las 7 de la noche del domingo se terminó. ¿Cómo es tu vida? ¿A quién le sirves? ¿Te sirves para ti mismo? ¿Estás sirviendo al Señor con devoción, con amor, con pasión a ese Cordero que dio la vida por ti? ¿Estás llevando a tu familia a Cristo, a la cruz? ¿Les muestra las Escrituras quién es Dios único y verdadero? ¿O crees que el mundo que Dios te ha puesto como cristiano para llenarte
llenarte de cosas, de felicidad, de pasiones, de todos tus anhelos. No, hermanos, desde el día que nos volvimos cristianos, que nos volvimos hijos de Dios, dejamos de tener para tener lo más grande, a Jesucristo, y someternos sobre Él y sobre su palabra. Vive una vida centrada en Él, no en ti mismo. Juan el Bautista no buscó gloria personal, sino que toda su vida, no solo lo habló, sino que su vida apuntó a Jesús. Que así sea nuestra vida. ¿A quién apunta tu vida, hermano? Al Barça, pastor. Desde que me levanto queriendo ver cómo hacer dinero. Esa es mi vida. Los negocios. Vivo enojado, amargado, frustrado porque no tengo lo que tanto quisiera. Eso apunta a tu vida. Cuando en aquel tiempo esperaban a alguien que los libertara y nunca se imaginaron y vieron que el que estaba enfrente era el Salvador de este mundo. Y tú y yo que lo conocemos. Y vamos para Él. Recuerda que Jesús sigue siendo el Cordero que protege, como lo vimos en el Antiguo Testamento, y provee. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, cuántas veces Él no te ha salvado de la muerte sin que nosotros nos demos cuenta, sino que nos quejamos? Se me explotó la llanta del carro, rebalsó no sé qué de la casa, que el niño salió tarde y ahora tenemos que esperar media hora y no sabemos de qué cosas Dios nos ha librado. ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado? Si yo pregunto acá, todos levantaríamos las manos. ¿Cuántos han sido sanados? Aunque sea una gripita, todos hemos sido sanados por la misericordia de nuestro Señor. Nuestros hijos están sanos por la misericordia de nuestro Señor y los vemos corriendo, saltando, haciendo cosas. Este muchacho, Dios mío, pero están sanos. Oraba por una esposa, ahí está tu esposa. Oraba por un esposo, ahí está tu esposo. Hónralo como Dios quiere que lo honres. Él sigue siendo el que protege y el que nos provee. Si confiaste en Él para tu salvación, ¿por qué dudas de su provisión hoy, hermano? Dios es fiel y su fidelidad alcanza cada rincón de nuestras vidas. Así que no temas, confía plenamente en Él. Y por último, predica a Cristo como el Cordero de Dios. No podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús a alguien? ¿Cuándo? ¿No te da vergüenza que llevas años? ¿De qué temas hablas con tus amigos que son más importantes que compartirles el Evangelio? No solo los invitas a la iglesia, es que muchos hacen trampa. Ahí se lo traigo, pastor. Yo lo traje a la iglesia y usted predíquele. Háblales tú del Evangelio. No vaya a ser que no tenga tiempo de venir a la iglesia el domingo, sino que el sábado era la oportunidad que tú le predicaras. Muéstrales el pecado en que se encuentran, que solo en Cristo puede hallar salvación. Y a los que nos escuchan y los que han venido por primera vez, a ti, que has escuchado del Señor en los últimos años, meses e incluso días, debo decirte una verdad seria. Si no te arrepientes de tus pecados y no crees en Jesucristo como tu Salvador, como ese Cordero de Dios, estás en rebelión contra Él y su justa ira permanece sobre ti. No se trata de religiones o de tradición, sino de un genuino arrepentimiento. Tal vez, quizás eres religioso, sigas una filosofía o te autodomines ateo o atea. Pero sabes, ninguna de esas cosas ha traído paz a tu alma. Pero aquí está la buena noticia. Dios entregó a su único Hijo, al Cordero de Dios, para que aquel que en Él crea no se pierda, sino que cree en Jesucristo.
el Cordero de Dios que quita el pecado. Arrepiéntete y recibe el perdón. En resumen, mi familia, Juan capítulo 1, de los 19, versículos 19 al 34, nos llama a reconocer a Jesús como el centro de nuestra fe y nuestra única esperanza para la salvación. Nos desafía a preparar el camino para Cristo en nuestras vidas y en nuestro entorno, viviendo conforme a su verdad y a su ejemplo. Como creyentes debemos seguir el ejemplo de Juan, sí es cierto, proclamar con valentía que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y compartir esta buena noticia con aquellos que nos rodean, con su familia, en su trabajo. Recordemos siempre que la salvación no es obra nuestra, sino un regalo de Dios alcanzado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No olvidemos que ese Cordero que fue inmolado ahora reina con gloria. No lo olvide. Apocalipsis nos lo muestra no como un cordero débil, sino como el cordero que está en el trono, digno de recibir adoración, la alabanza, y que un día volverá en poder y majestad. Juan nos dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Apocalipsis nos declara, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Así que no olvidemos, iglesia, porque Jesús es el Cordero de Dios, solo de Él depende nuestra salvación. Amén.